El amor de un padre no se mide por el traje que lleva, sino por el calor de las manos que han cultivado toda una vida. Los dedos callosos de Ramón temblaron al tocar el pequeño botón de rosa blanca en su solapa, la última flor que había cultivado en su modesto jardín antes de venderlo para realizar el sueño de su hija. El espejo del lujoso salón de fiestas devolvía una imagen que parecía no pertenecer a ese escenario de opulencia, un hombre sencillo, vestido con un traje comprado en cuotas, llevando en sus ojos oscuros toda la historia de una vida dedicada al amor. Esa misma mañana, mientras arreglaba el jardín del salón de fiestas para la boda de su propia hija, trabajo que había insistido en hacer personalmente, Ramón recordaba cada momento que lo había llevado hasta allí. Sus manos, marcadas por décadas cultivando flores para los jardines de otros, ahora temblaban al intentar dar el último ajuste a la corbata gastada. El perfume de las rosas que decoraban el salón traía consigo memorias de sacrificios silenciosos y sueños cultivados con la misma dedicación con que cuidaba sus jardines. Señor Ramón, la voz cortante de Isabella, madre del novio, atravesó el ambiente como una cuchilla de hielo. Creo que debería apresurarse. No podemos retrasar la ceremonia. Sus ojos recorrieron el traje simple del jardinero con mal disimulado desdén, como si su presencia pudiera manchar la perfección de la boda de $1.000.000 que ella había planificado meticulosamente. Pero antes de que Ramón pudiera responder, la puerta de la habitación de la novia se abrió, y el tiempo pareció congelarse. Carmen apareció con su vestido blanco, una visión que hizo que el corazón del padre se detuviera por un instante. No era solo la belleza del vestido o el brillo de las joyas prestadas, era el reflejo de cada gota de sudor que él había derramado para verla realizar sus sueños. «Mi pequeña flor», susurró Ramón, su voz ahogada por la emoción. En su mente, los recuerdos se superponían como pétalos al viento, su niña de 5 años jugando entre los canteros mientras él trabajaba, declarando con determinación infantil que algún día sería médica, las noches interminables estudiando a la luz de una lámpara tenue, el día en que vendió su pequeño terreno de flores para pagar el curso preparatorio, la graduación en medicina, donde ella, oradora de la clase, dedicó su discurso al padre jardinero que había plantado en su corazón las semillas del conocimiento. Carmen caminó hacia él, sus ojos, tan parecidos a los de la madre que partió demasiado pronto, brillando con lágrimas contenidas. «Papá», dijo suavemente, ajustando la rosa en su solapa, «cada flor que cultivó me enseñó una lección sobre la vida. Sobre persistencia, sobre belleza, sobre amor incondicional». El momento fue interrumpido por el sonido de tacones altos sobre el piso de mármol. Isabella regresó, acompañada de Sofía, la organizadora de la boda, ambas llevando expresiones de impaciencia mal disimulada. «Carmen, querida», Isabella forzó una sonrisa, «Alejandro y los invitados están esperando. Recuerda, todo debe ser perfecto». La palabra perfecto resonó en el salón como una acusación silenciosa. Para Isabella, la perfección estaba en los arreglos florales importados, en los cristales franceses, en los invitados cuidadosamente seleccionados. Para Ramón, la perfección estaba en la sonrisa de su hija, en las manos que habían aprendido a curar después de años ayudándolo a cultivar flores. Los murmullos de los invitados llegaban a través de las puertas cerradas como olas de juicio. Ramón podía imaginar los comentarios que circularían, como la hija del jardinero había conquistado el corazón del joven neurólogo Alejandro Ruiz. ¿Cómo un hombre que pasaba la vida con las manos en la tierra podría pertenecer a este mundo de apellidos importantes y cuentas bancarias interminables? Carmen, percibiendo la creciente tensión, tomó las manos de su padre entre las suyas. Sus manos, ahora hábiles en cirugías delicadas, encontraron consuelo en las callosidades familiares que habían acunado sus sueños desde la infancia. «¿Sabes, papá?», susurró, ignorando las miradas impacientes de Isabella, «cuando Alejandro me pidió matrimonio, ¿sabes qué me hizo estar segura de que él era el hombre adecuado?». Ramón negó con la cabeza, perdido en la profundidad de los ojos de su hija. «Me preguntó si podía ayudarte a plantar el jardín de nuestro futuro hogar. Dijo que quería aprender del hombre que había cultivado no solo flores, sino el carácter de la mujer que amaba». Esas palabras atravesaron a Ramón como un rayo de sol tras la tormenta. En su pecho, el peso de las miradas críticas, de los murmullos maliciosos, de las diferencias sociales que parecían montañas infranqueables, comenzó a disiparse como niebla bajo el calor del amor de su hija. Sofía carraspeó, consultando su tablet con expresión tensa. «Señor Ramón, por favor, necesitamos seguir el cronograma». La señora Isabella fue muy específica respecto al protocolo de la ceremonia. El protocolo era una serie de instrucciones veladas sobre cómo debía comportarse, dónde pararse, cómo caminar, cuándo sonreír. Como si fuera posible coreografiar el amor de un padre, medir en minutos precisos la entrega de toda una vida de dedicación. Ramón ajustó la postura, y en ese momento, algo cambió en su semblante. Años cultivando jardines le habían enseñado que las flores más resilientes crecen en los terrenos más improbables. Su hija era la prueba viviente de ello, una médica brillante, nacida de las manos callosas de un jardinero.
Vamos, mi pequeña flor, dijo, ofreciendo su brazo con una dignidad que ningún título ni cuenta bancaria podría comprar. Es hora de mostrar que la verdadera nobleza no está en los nombres que llevamos, sino en las semillas de amor que plantamos. Mientras se posicionaban para la entrada, el murmullo de los invitados aumentaba como una orquesta afinando sus instrumentos. A través de las puertas de roble macizo, Ramón podía sentir el peso de cientos de miradas esperando su entrada, algunas curiosas, otras críticas, pocas verdaderamente comprensivas. Pero en ese momento, con el brazo de su hija entrelazado al suyo, era más que el jardinero que los demás veían. Era el guardián de un jardín mucho más preciado, el corazón y los sueños de Carmen. Y mientras la música comenzaba a sonar, anunciando su entrada, Ramón sabía que estaba a punto de participar no solo en una ceremonia de boda, sino en un momento de transformación que mostraría a todos que el valor de un hombre no se mide por la ropa que viste, sino por el amor que cultiva. La música inició su solemne melodía, y con ella, comenzaba no solo una ceremonia de boda, sino un testamento vivo de que el amor verdadero, como las flores más hermosas, puede florecer en los lugares más improbables, desafiando prejuicios y transformando vidas con la misma delicadeza y fuerza de una rosa que rompe el concreto en busca del sol. El salón de fiestas cayó en silencio cuando las majestuosas puertas se abrieron. Ramón sintió el peso de cientos de miradas sobre él, pero mantuvo la cabeza erguida, concentrándose en el toque suave de la mano de Carmen en su brazo. El perfume de las flores que él mismo había plantado llenaba el aire, cada aroma trayendo consigo memorias de una vida dedicada al amor. En la primera fila, Isabella mantenía una sonrisa artificial, sus dedos apretando el borde del pañuelo de seda importado con tanta fuerza que los nudillos se le blanquearon. A su lado, Alejandro esperaba en el altar, sus ojos fijos en Carmen con una admiración que trascendía cualquier barrera social. Él era diferente a su familia, todos podían verlo. Mientras su madre se preocupaba por apellidos y cuentas bancarias, el joven neurólogo había conquistado el respeto del hospital universitario por su incansable trabajo con pacientes de todas las clases sociales. El camino hasta el altar parecía infinito. Cada paso traía consigo el peso de una historia entera, no solo la historia de un padre y su hija, sino la historia de todos aquellos cuyos sueños alguna vez fueron subestimados por miradas prejuiciosas. Victoria, la tía de Alejandro, no pudo contener su lengua afilada. Se inclinó hacia su vecina de mesa, sus palabras cortando el aire como pedazos de vidrio. Imagínense, después de tanta inversión en la educación del muchacho, elige precisamente a la hija del jardinero. ¿Qué será de nuestros eventos sociales ahora? El comentario golpeó a Ramón como un golpe físico, pero no disminuyó su paso. En cambio, su mente vagó a una tarde específica, 6 meses antes de la boda. Carmen había llegado a casa llorando después de una cena en la mansión de los Ruiz. Sus lágrimas mojaban la camisa simple de su padre mientras sollozaba contra su pecho. Papá, dijo entre sollozos, hablaron de usted como si fuéramos menos que ellos. Como si todo su sacrificio, todo su amor, no significara nada comparado con sus fortunas. Esa noche, sentados en el pequeño porche de su modesta casa, donde macetas de orquídeas danzaban con la brisa nocturna, Ramón sostuvo las manos de su hija entre las suyas. Sus palabras, nacidas de años cultivando belleza en tierra árida, llevaban la sabiduría de las cosas que crecen en silencio. Mi pequeña flor, dijo, su voz suave como pétalos, hay personas que solo pueden ver la superficie de las cosas, como quien juzga un jardín solo por las flores que aparecen. No entienden que la verdadera belleza está en las raíces, en la tierra que nutre, en el trabajo silencioso que hace que todo crezca. Tu valor, mi amor, no está en el apellido que llevas, sino en el carácter que cultivamos juntos. Carmen levantó los ojos humedecidos hacia su padre, encontrando en él la misma fuerza tranquila que siempre la había sostenido. ¿Cómo lo logra, papá? ¿Cómo mantiene esa dignidad incluso cuando intentan disminuirlo? Ramón sonrió, esa sonrisa que llevaba toda la sabiduría de una vida dedicada al crecimiento, de las flores y de su hija. Porque aprendí de mis flores, mi amor. Las rosas más hermosas no dejan de florecer solo porque alguien dude de su belleza. Simplemente siguen creciendo, perfumando el mundo, indiferentes a los juicios. Ahora, caminando por el pasillo con su hija, Ramón llevaba esas palabras en el corazón. Cada paso era una afirmación silenciosa de su dignidad, cada momento una prueba viva de que el amor verdadero trasciende clases sociales y prejuicios. En el altar, Alejandro sorprendió a todos. Bajó los escalones para recibir a su novia, pero antes, hizo algo que no estaba en el protocolo meticulosamente planeado por Isabella. Extendió la mano hacia Ramón, sus ojos llenos de un respeto genuino que hizo que toda la sala contuviera la respiración. Gracias, don Ramón, dijo Alejandro con voz firme y clara, lo suficientemente alta para que todos escucharan, por confiarme el mayor tesoro de su vida. Usted no solo cultivó flores, sino valores que espero algún día poder transmitir a nuestros hijos. El murmullo que recorrió el salón fue instantáneo.
Isabella se ajustó en su silla, su rostro una máscara de incomodidad controlada. Victoria dejó escapar un sonido de indignación, casi derramando su copa de champán. Pero para Ramón, el mundo se había reducido a ese momento, ese gesto de respeto público que significaba más que cualquier título o fortuna. Carmen apretó el brazo de su padre una última vez antes de dar un paso hacia Alejandro. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, pero su sonrisa irradiaba una alegría que parecía iluminar cada rincón del salón. En ese momento, Ramón vio no solo a su pequeña niña convirtiéndose en una mujer casada, sino el resultado de cada sacrificio, cada hora extra de trabajo, cada sueño cultivado con el mismo cuidado que dedicaba a sus flores más preciosas. El sacerdote comenzó la ceremonia, su voz grave llenando el ambiente con palabras sobre el amor y la unión. Pero para Ramón, sentado ahora en la primera fila, un lugar que Isabella inicialmente intentó negarle, las verdaderas palabras sagradas eran los recuerdos que danzaban en su mente como pétalos al viento. Recordó la primera vez que Carmen mostró interés por la medicina, a los 7 años. Un pequeño gorrión había caído del nido, herido, en el jardín que él cuidaba. Mientras otros jardineros habrían simplemente ignorado al pájaro, Ramón llamó a su hija para que lo ayudara. Juntos improvisaron una pequeña férula con ramas suaves y cuidaron al animal hasta que pudo volar de nuevo. Papá, dijo ese día, sus ojos brillando con una determinación que nunca más olvidaría, quiero aprender a hacer que todos se mejoren, como usted hace con las flores enfermas. Quiero ser médica. Esas palabras plantaron una semilla que crecería a lo largo de los años, regada por sacrificios y dedicación. Ramón recordó las noches en que la encontraba dormida sobre los libros, exhausta después de horas de estudio. Cómo la llevaba a la cama, como lo había hecho tantas veces cuando era pequeña, susurrándole al oído que lo lograría, que era fuerte como las rosas que crecían en suelo pedregoso. El momento en que fue aceptada en medicina permanecía vívido en su memoria. El grito de alegría que atravesó la pequeña casa, el abrazo apretado, las lágrimas de felicidad que mojaron sus rostros. Lo conseguimos, papá, dijo ese día, lo conseguimos juntos. Ahora, observando a su hija intercambiar votos con Alejandro, Ramón sentía una mezcla de orgullo y melancolía que solo los padres conocen. Cada palabra de amor pronunciada por los novios era un testamento de que los sueños, como las flores más raras, pueden florecer en los lugares más improbables. Victoria intentó una vez más susurrar algo malicioso, pero fue silenciada por una mirada severa de Alejandro. El joven médico, incluso en medio de sus votos, mantenía una postura protectora hacia la familia que estaba a punto de ganar. Su amor por Carmen incluía un profundo respeto por el hombre que la había criado con tanto amor y dignidad. Isabella, por su parte, observaba la escena con ojos que comenzaban a mostrar una comprensión renuente. Había algo en la dignidad silenciosa de Ramón, en la forma en que sostenía su emoción con la misma delicadeza con la que manejaba sus flores más preciosas, comenzaba a tocar incluso su corazón endurecido por generaciones de privilegios. La ceremonia continuaba, pero para Ramón, cada momento era una pequeña victoria. No una victoria sobre la familia Ruiz o sobre el prejuicio social, sino una victoria del amor puro y simple sobre las apariencias, de la sustancia sobre la superficialidad. En su pecho, junto a la rosa blanca que había cultivado especialmente para este día, latía un corazón que había aprendido que la verdadera nobleza no se medía por títulos o cuentas bancarias, sino por la capacidad de amar, de sacrificarse, de persistir incluso cuando el suelo parecía demasiado árido para que algo creciera. Y mientras observaba a su hija sonreír radiante a su nuevo esposo, Ramón sabía que había cultivado mucho más que flores a lo largo de su vida. Había cultivado amor, respeto, dignidad, valores que, como las semillas más resistentes, encontrarían terreno fértil incluso en los corazones más improbables. El jardín de su vida, regado con lágrimas y trabajo duro, estaba ahora en plena floración, demostrando que el amor verdadero, como las flores más bellas, no conoce fronteras de clase ni prejuicios. Llegó el momento de los votos, y toda la sala contuvo la respiración. Carmen, con su voz clara y firme, comenzó a hablar, sus palabras cargadas de una verdad que trascendía las diferencias sociales que tanto preocupaban a la familia Ruiz. Alejandro, dijo, con los ojos brillando de lágrimas contenidas, me enseñaste que el amor verdadero no conoce barreras. Cuando te conocí en el hospital, estaba tratando de esconder mis orígenes, temiendo el juicio de los demás. Pero tú... Su voz falló por un momento, y sintió la mirada cálida de su padre dándole fuerza para continuar. Tú me mostraste que nuestra historia no necesita disfraces. En la primera fila, Isabella sostenía su pañuelo con fuerza, sus ojos fijos en la escena frente a ella. Por primera vez desde que su hijo anunciara su compromiso con la hija del jardinero, algo en su corazón comenzó a moverse, como una semilla testaruda brotando a través del concreto. Un recuerdo inesperado la alcanzó, su propia madre, hace tantos años, diciéndole que el matrimonio era cuestión de estatus, no de amor. Isabella había seguido ese consejo al pie de la letra, casándose con un hombre de fortuna y nombre,
enterrando sus propios sueños bajo capas de expectativas sociales. Ahora, observando a su hijo y a Carmen, veía algo que nunca había tenido: amor puro, sin reservas ni condiciones. Alejandro tomó las manos de Carmen entre las suyas, su mirada transmitiendo una certeza inquebrantable. Carmen, antes de conocerte, vivía en un mundo de apariencias, donde el valor de las personas se medía por sus títulos y cuentas bancarias. Tú y tu padre me enseñaron que la verdadera riqueza está en las pequeñas cosas, en el cuidado con que tu padre cultiva cada flor, en el amor con que tú tratas a cada paciente. Victoria resopló discretamente, pero su gesto de desprecio fue ignorado. El joven médico continuó, su voz ganando fuerza: prometo honrar no solo nuestro amor, sino también los valores que tu padre te inculcó: humildad, compasión, dedicación. Porque fue por esos valores que me enamoré. Ramón sintió su corazón apretarse con las palabras de su yerno. Recordó el día en que Alejandro vino a su pequeña casa por primera vez, desafiando todos los consejos de su familia. El joven médico había llegado por la mañana temprano, pidiendo ayudar en el jardín. Don Ramón, dijo Alejandro esa mañana, sus manos torpes tratando de manejar las herramientas de jardinería, quiero entender el mundo que moldeó a Carmen. Quiero aprender de usted. Ese día, entre rosales y macizos de margaritas, Alejandro escuchó historias sobre una niña que creció entre flores, que aprendió sobre curación observando a su padre tratar plantas enfermas, que soñó con ser médica mientras ayudaba a podar rosales. Y sobre todo, escuchó sobre el amor incondicional que no se intimidaba ante las dificultades. La voz del sacerdote lo devolvió al presente. Llegó el momento de las alianzas. Sofía, la organizadora de la boda, se apresuró con la almohadilla donde reposaban los anillos dorados. Pero había algo diferente allí: se había añadido un pequeño botón de rosa blanca, idéntico al que Ramón usaba en la solapa, a la decoración. Isabella notó el detalle y su mirada encontró la de Alejandro. Su hijo sonrió suavemente, un gesto que decía más que palabras. ¿Él había planeado eso, un pequeño homenaje al hombre que había criado a la mujer que amaba? En el momento en que se intercambiaron los anillos, una transformación sutil comenzó a suceder en el salón. Los susurros maliciosos fueron reemplazados por un silencio respetuoso. La dignidad silenciosa de Ramón, el amor genuino de los novios, la delicada fusión de dos mundos diferentes, todo eso comenzaba a tocar incluso los corazones más endurecidos. Carmen, ahora con el anillo en el dedo, miró a su padre. En sus ojos, Ramón vio a la misma niña que solía sentarse a su lado mientras trabajaba en el jardín, haciendo mil preguntas sobre cada flor, cada hoja, cada pequeño milagro de la naturaleza. ¿Sabes? Papá le había dicho una vez, con la sabiduría inocente de sus 10 años, las flores no saben si están en un jardín rico o pobre. Simplemente crecen donde hay amor. Esas palabras infantiles ahora parecían una profecía. Allí estaban, en uno de los salones más lujosos de la ciudad, demostrando que el amor, como las flores más resilientes, encuentra la manera de florecer en los lugares más improbables. Isabella, observando la escena, sintió algo quebrarse dentro de ella, no de manera dolorosa, sino como un hielo que se derrite en primavera. Recordó su propio matrimonio, tan perfecto en las apariencias, tan vacío de emoción genuina. ¿Qué tipo de legado había dejado para su hijo? ¿Qué lecciones sobre el amor y el valor habría aprendido en su casa de mármol y soledad? El sacerdote pronunció las últimas palabras de la ceremonia, declarando a Carmen y Alejandro marido y mujer. El beso de los novios fue recibido con aplausos, pero para Ramón, el sonido más significativo era el silencio de aquellos que, momentos antes, susurraban palabras de desprecio y ahora se veían obligados a reconocer la belleza del amor verdadero. Cuando la pareja se giró hacia la salida, Alejandro hizo algo inesperado. Se detuvo frente a Ramón y, en un gesto que hizo que el salón entero contuviera la respiración, abrazó a su suegro. No fue un abrazo protocolar, sino un gesto genuino de amor y respeto. Gracias, papá, dijo, lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. La palabra papá cayó en el salón como una semilla de transformación. Victoria casi dejó caer su copa de champán. Isabella llevó la mano a sus labios, sus ojos súbitamente llenos de lágrimas. Carmen se unió al abrazo, y por un momento, allí en medio del lujoso salón, 3 personas de mundos diferentes formaron un cuadro de amor que trascendía cualquier barrera social. Las flores que Ramón había plantado para la decoración parecían más vivas, más vibrantes, como si también celebraran esa unión improbable. Entre los invitados, algo comenzó a cambiar. Las miradas despectivas fueron reemplazadas por expresiones pensativas. Algunos incluso sonreían, tocados por la autenticidad del momento. Porque allí, en ese abrazo, estaba la prueba viviente de que el amor verdadero, como las flores más hermosas, no necesita suelo rico para florecer, solo un corazón dispuesto a cultivarlo. Isabella, aún en su lugar en la primera fila, observaba todo con ojos diferentes. Por primera vez, comenzaba a entender que había pasado toda su vida cultivando un jardín de apariencias, mientras que Ramón,
con sus manos callosas y corazón generoso, había cultivado algo mucho más precioso: amor verdadero, dignidad, carácter. La música comenzó a sonar, anunciando la salida de los novios. Pero todos sabían que algo más grande había sucedido allí. Una lección silenciosa sobre el amor, la aceptación y la verdadera medida del valor humano había sido plantada en cada corazón presente. Y como todas las semillas plantadas con amor, esta también encontraría su manera de florecer, transformando jardines de prejuicio en campos de comprensión. La recepción de la boda fluía como una danza de emociones contenidas, cada momento revelando nuevas facetas del amor verdadero. En el centro del salón, Carmen y Alejandro compartían su primer vals como marido y mujer, sus cuerpos moviéndose en perfecta armonía bajo las luces suaves. Desde su lugar en la mesa principal, Ramón observaba a su hija con los ojos llenos de lágrimas, cada giro de la danza sacando a relucir recuerdos preciosos de una pequeña niña que solía bailar sobre sus pies descalzos en el jardín de casa. Isabella permanecía sentada al lado de Ramón, su mirada perdida en la escena frente a ella. El champán en su copa permanecía intacto, reflejando las luces del salón como pequeñas estrellas líquidas. Sus pensamientos vagaban por un laberinto de descubrimientos tardíos, recuerdos guardados desde hace mucho tiempo comenzando a florecer en su corazón. Las que crecen en terrenos duros, expuestas a las inclemencias del tiempo. La dignidad, al igual que una flor resistente, se forja a través de las dificultades, no en la comodidad. Cuando te enfrentas a la adversidad con amor y humildad, eso es lo que te da fuerza para seguir adelante. Es en esos momentos cuando realmente descubres quién eres. Isabella miró a Ramón, sorprendida por la profundidad de sus palabras. La suavidad con la que se movía por la pista de baile, la serenidad en su rostro, hablaban de una vida de sacrificios y amor que no necesitaba ser proclamado para ser entendido. Nunca imaginé que una persona como usted, un hombre que ha trabajado tanto, podría tener tanto valor, murmuró. El valor no está en lo que uno posee, Isabella, respondió Ramón con una sonrisa suave. Está en lo que eres capaz de dar a los demás, en lo que cultivas en tu corazón. La música continuó, pero para Isabella, el mundo a su alrededor se desvaneció. Por primera vez en mucho tiempo, comenzó a comprender algo profundo y transformador. Miró a su alrededor, viendo a los invitados que antes parecían desconectados, y notó algo en sus rostros. Los ojos de algunos ya no reflejaban juicio, sino contemplación. Creo que he pasado toda mi vida persiguiendo la aprobación de los demás, dijo Isabella, casi en un susurro. Siguiendo las reglas de la sociedad, construyendo muros. Pero usted, Ramón, ha vivido de manera diferente. Los muros que construimos nos separan de lo que realmente importa, respondió Ramón. Es el amor, la conexión genuina con los demás lo que nos hace verdaderamente ricos. Isabella sintió una profunda emoción al escuchar esas palabras. La lección que Ramón había impartido, sin buscarla, se había infiltrado en su corazón, cambiando la forma en que veía la vida. Mientras seguían bailando, una parte de ella se liberaba, como si, por fin, las barreras que había construido durante tantos años comenzaran a desmoronarse, dejando espacio para algo más genuino y profundo. El baile llegó a su fin, y Ramón la condujo de vuelta a su lugar, pero algo había cambiado en ella. Por primera vez, Isabella sintió que había dado un paso hacia una nueva comprensión de sí misma, algo que no venía de las expectativas externas, sino de la autenticidad que Ramón representaba. Sim aquelas que crecemos postas aos ventos, a chuva e ao sol escaldante. Elas ao testadas pelo tempo e, cuando se mantén firmes, tornamse máis belas e resilientes. A dignidade é algo que se constrói con cada desafío que enfrentamos. Não é a ausencia de dificultades, mas a maneira como enfrentamos e superamos esas dificultades que nos dá a verdadeira forca. Isabella ouviu suas palavras, sentindo-as ecoar dentro de si. Ela, que por tanto tempo se protegía atrás de uma fachada de perfeição e status, agora comecaba a entender que a verdadeira forca não vinha de uma vida sem dificuldades, mas da coragem de enfrentar essas dificuldades como coração aberto. Eu nunca pensei assim, disse ela, sua voz quase inaudível. É uma licao que muitos demoram para aprender, Isabella, respondeu Ramón, seus olhos fixos nos dela com uma suavidade que ela raramente encontrava em outros. Mas nunca é tarde para começar. Às vezes, é preciso perder tudo para perceber o que realmente importa. Isabella parou por um momento, absorvendo cada palavra. O peso das convencoes que ela carregava, as expectativas de sua família e da sociedade, pareciam começar a derreter. Ela já não via as paredes que a cercavam como fortalezas, mas como prisões. Uma prisão que ela mesma havia construído, seguindo o caminho que nunca havia escolhido, mas imaceitado. A dança continuou, mas para Isabella, o tempo parecia desacelerar. Cada movimento, cada passo, parecia a oportunidade de uma nova descoberta. Ela olhou para Ramón, para a maneira como ele se movia, simples, mas cheio de uma dignidade que parecia transcender tudo ao seu redor.
Umem comumao solos da sociedade, tina mais riqueza em sua vida do que ela jamais poderia ter acumulado em status ou bens materiais. Quando a música finalmente chegou ao fim, Isabella se afastou de Ramón com suspiro profundo. Obrigada, ela disse, com a voz cheia de gratidão. Eu nunca imaginei que uma danca pudesse me ensinar tanto. Ramón sorriu, sorriso sereno e simples. O que aprendeu, Isabella, não está na danca. Está no coração. O mais importante é o que você faz como o que aprendeu. Isabella olhou ao redor do salão. As pessoas, que antes pareciam tão distantes, agora pareciam mais próximas, como se uma nova conexão tivesse sido estabelecida. Ela, que sempre buscou agradar e seguir as expectativas dos outros, agora sentia uma liberdade que nunca imaginou ser possível. Sabe, Ramón dijo suavemente, sorprendiendo incluso a sí misma al usar solo su primer nombre, hubo un tiempo en que yo también soñaba de manera diferente. Sus palabras salieron como confesiones susurradas, secretos guardados durante décadas en un corazón endurecido por las convenciones sociales. Antes de convertirme en una Ruiz, era solo Isabella Mendoza, una joven a la que le encantaba pintar y soñaba con estudiar arte. Ramón se giró hacia ella, sus ojos amables encontrando los de ella. En el rostro de Isabella, vio algo que los demás rara vez percibían: vulnerabilidad, esa que aparece cuando las máscaras sociales comienzan a disolverse. Los sueños nunca mueren completamente, respondió con la sabiduría de quien ha aprendido sus lecciones más importantes de las flores mismas. A veces, solo duermen, esperando la estación adecuada para florecer de nuevo. Isabella dejó escapar un suspiro profundo, sus manos aún jugando nerviosamente con el borde del mantel. Mi madre solía decir que el matrimonio era un contrato social, no una cuestión de amor, continuó. Recuerdo el día en que rasgué todas mis telas de pintura. Una señora de la sociedad no se mezcla con pinturas y pinceles, decía ella. Pasé toda mi vida siguiendo esas reglas, construyendo muros en lugar de jardines. En el centro del salón, la música cambió. Era hora del baile del padre con la novia. Ramón se levantó, ajustando su traje sencillo con una dignidad que ninguna riqueza podría comprar. Carmen vino a su encuentro, su sonrisa iluminando el camino como los primeros rayos de sol de la mañana. Mi pequeña flor, susurró al tomar a su hija en sus brazos. Las palabras llevaban el peso de 1000 historias no contadas, de mañanas frías trabajando en los jardines de otros, de noches estudiando a la luz de velas cuando no había dinero para pagar la factura de la electricidad. Carmen apoyó la cabeza en el hombro de su padre, como lo hacía cuando era pequeña. ¿Recuerda cuando me enseñó a bailar, papá? Era domingo por la tarde, y usted acababa de regresar del trabajo. Estaba exhausto, pero aún así puso ese viejo radio a sonar. Ramón sonrió, los recuerdos calentando su corazón. ¿Cómo podría olvidarlo? Te parabas sobre mis zapatos, y girábamos hasta marearnos. Siempre decías que un día seríamos famosos bailarines, completó Carmen, riendo suavemente. Usted siempre hacía que todo pareciera posible, papá. Incluso cuando no teníamos casi nada, me hizo creer que podíamos tenerlo todo. Isabella observaba el baile, sintiendo algo despertar en su corazón. Recordó a su propio padre, un hombre que medía el éxito en cifras e influencia. Nunca habían compartido momentos como este, de puro amor y alegría. Su matrimonio había sido una transacción perfecta, aplaudida por la sociedad, pero vacía de momentos como este. Victoria se acercó, su presencia trayendo consigo esa familiar sensación de juicio. Isabella, querida, no puedes estar aprobando todo esto, susurró con desdén. ¿Un jardinero bailando en medio de nuestro círculo social? ¿Qué pensarán las personas? Pero algo había cambiado en Isabella. Las palabras de su cuñada, que antes encontraban eco en su corazón, ahora sonaban vacías y sin sentido. Mira a ellos, Victoria, respondió, su voz firme pero amable. Mira de verdad. ¿Alguna vez has visto un amor más puro que este? Pasamos tanto tiempo preocupándonos por lo que los demás piensan que olvidamos pensar en lo que realmente importa. La música suavemente llegó a su fin, y Ramón condujo a Carmen de vuelta a Alejandro. Pero antes de que pudiera volver a su lugar, sintió una mano tocar su brazo. Era Isabella. Ramón, dijo, su voz temblando ligeramente, creo que te debo un baile. El salón entero pareció congelarse. Victoria dejó escapar un pequeño ruido de sorpresa, y varios invitados se volvieron para observar la escena. Con una gentileza que desarmó incluso los corazones más escépticos, Ramón ofreció su mano a Isabella. Sería un honor, respondió simplemente. Mientras se movían por el salón, Isabella sintió que las barreras de toda una vida comenzaban a desmoronarse. ¿Cómo lo haces?, preguntó en voz baja. ¿Cómo mantienes tanta dignidad cuando el mundo entero parece querer disminuirte? Ramón pensó por un momento, sus pasos suaves guiando a Isabella por la pista de baile. ¿Sabes, Isabella? Aprendí algo importante cuidando jardines.
Las flores más fuertes no son las que crecen protegidas en invernaderos, sino las que enfrentan el viento y la lluvia. Desarrollan raíces profundas. ¿Y sabes qué más? Esas flores, cuando florecen, son las más hermosas de todas. Una lágrima solitaria recorrió el rostro de Isabella. Pasé tanto tiempo juzgando al jardinero, confesó, que nunca me di cuenta de que era mi propio jardín el que estaba muriendo. Crié a mi hijo en un invernadero de privilegios, pero fue en su jardín sencillo donde él aprendió las lecciones más importantes. Nunca es tarde para plantar un nuevo jardín, dijo Ramón suavemente. Cada amanecer es una nueva oportunidad para sembrar algo diferente. La música continuaba, y con ella, una transformación silenciosa ocurría en ese salón. Los invitados, que antes cuchicheaban y juzgaban, ahora observaban con admiración el baile improbable entre la orgullosa señora de la sociedad y el humilde jardinero. Carmen y Alejandro, abrazados en su lugar en la pista de baile, eran testigos del momento con sonrisas emocionadas. «Tu padre es increíble», susurró Alejandro al oído de su esposa. «Él no conquista a las personas con poder o dinero, sino con algo mucho más valioso. Amor», completó Carmen, «amor puro y simple. Y sabiduría, esa que solo se aprende cultivando pacientemente los jardines de la vida». La noche avanzaba, y con ella, las semillas de cambio sembradas en esa celebración comenzaban a brotar. Victoria aún mantenía su aire de desaprobación, pero ahora estaba sola en su rincón, sus palabras amargas encontrando cada vez menos eco. El jardín de amor y aceptación que Ramón había cultivado a lo largo de su vida finalmente estaba en plena floración, sus flores más hermosas brotando en el lugar más improbable, en el corazón de aquellos que antes lo despreciaban. Isabella, regresando a su lugar después del baile, se detuvo por un momento para admirar los arreglos florales que decoraban el salón. Por primera vez, no veía solo decoración cara, veía amor, dedicación y belleza en su forma más pura. «Ramón», llamó suavemente, «creo que ha llegado el momento de renovar el jardín de la mansión. ¿Te gustaría ayudarme a plantar algo nuevo?». La sonrisa de Ramón iluminó su rostro marcado por el trabajo. «Sería un honor, Isabella. Porque sabes, los mejores jardines son aquellos que plantamos juntos». Y así, en medio de una celebración de boda, nacía no solo una nueva familia, sino también una nueva comprensión de lo que realmente significa ser rico. Las verdaderas joyas, después de todo, no eran las que brillaban en los cuellos y muñecas de los invitados, sino las que florecían en los corazones abiertos al amor verdadero. El momento del brindis se acercaba, y un silencio suave tomó cuenta del salón. Isabella, aún conmovida por el baile compartido con Ramón, sorprendió a todos al levantarse primero. Sus manos temblaban ligeramente al sostener la copa de cristal, pero sus ojos brillaban con una certeza recién descubierta. «Cuando Alejandro me contó que estaba enamorado de la hija de un jardinero», comenzó, su voz cargada del peso de verdades guardadas durante mucho tiempo, «confieso que mi corazón se cerró como una flor al anochecer». Hizo una pausa, sus ojos encontrando los de Carmen. «Pero hoy me doy cuenta de que hizo falta una jardinera para hacer que mi hijo floreciera verdaderamente». Todo el salón contuvo la respiración. Victoria se movió incómoda en su silla, pero el resto de los invitados permaneció en completo silencio, cautivado por la crudeza de las palabras de Isabella. Ramón observaba todo con ojos humedecidos, sus manos callosas descansando sobre el mantel de lino blanco, cada palabra de Isabella tocando lugares profundos en su corazón. «Sabéis», continuó Isabella, su voz ganando fuerza, «pasé toda mi vida creyendo que el valor de una persona estaba en el nombre que llevaba o en el tamaño de su cuenta bancaria. Crié a mi hijo en un invernadero de privilegios, rodeado de todo lo que el dinero podía comprar». Miró a Alejandro con ternura. «Pero fue en el jardín sencillo de Ramón donde mi hijo encontró sus lecciones más valiosas». Una lágrima silenciosa recorrió el rostro de Carmen, mientras Alejandro apretaba su mano debajo de la mesa. Isabella volvió su mirada hacia Ramón, su rostro suavizado por una comprensión profunda que apenas comenzaba a florecer. «Carmen», dijo, volviéndose hacia su nuera, «no solo has conquistado el corazón de mi hijo, sino que también me has enseñado una lección preciosa. La verdadera nobleza no está en los títulos que llevamos, sino en las semillas de amor que sembramos». Su voz tembló levemente. «Y Ramón, tú cultivó mucho más que flores. Cultivó carácter, dignidad y amor incondicional. Cultivó un jardín donde mi hijo aprendió a ser un hombre mejor de lo que yo jamás podría haberle enseñado». Las palabras de Isabella provocaron lágrimas silenciosas en muchos de los presentes. Incluso los invitados más escépticos comenzaban a ver más allá de las apariencias, tocados por la transformación visible en esa mujer que siempre había sido el pilar de la rigidez social. Alejandro se levantó a continuación, su rostro iluminado por una sonrisa genuina. «Papá», dijo, dirigiéndose a Ramón, «¿te acuerdas del día en que fui a tu casa por primera vez? Estaba nervioso, pensando que encontraría resentimiento o amargura.
En lugar de eso, encontré lecciones de vida entre tus rosales. Ramón sonrió, recordando aquel domingo específico. El sol apenas había salido cuando Alejandro apareció en su puerta, vestido con jeans y una camisa sencilla, pidiendo aprender sobre el jardín. El joven médico, acostumbrado a salones climatizados e instrumentos esterilizados, pasó horas con las manos en la tierra, aprendiendo sobre la vida y la muerte a través de las flores. Usted me mostró que cada flor tiene su momento para florecer, continuó Alejandro, su voz cargada de emoción. Algunas necesitan más cuidado, otras más espacio, pero todas merecen la oportunidad de mostrar su belleza. Así fue como aprendí a ser un mejor médico, un mejor hombre. Cada paciente, como cada flor en su jardín, tiene su propia historia, su propio tiempo de curación. Isabella se levantó nuevamente, esta vez caminando hacia Victoria, que permanecía en su rincón con una expresión agria. Mi querida cuñada, dijo suavemente, pasé años estando de acuerdo con tus opiniones sobre el estatus y las apariencias. Pero, ¿sabes algo? Estábamos cultivando un jardín de plástico, bonito por fuera, pero sin vida por dentro. Victoria abrió la boca para protestar, pero las palabras se murieron en sus labios al ver la transformación genuina en el rostro de Isabella. Por primera vez en décadas, el poder que ella ejercía sobre la cuñada se estaba deshaciendo, como pétalos llevados por el viento. Carmen se levantó para su propio brindis, sus palabras naciendo directamente del corazón. Cuando era pequeña, comenzó, papá me enseñó que las flores más bonitas son las que enfrentan las mayores tormentas. Hoy, miro esta sala y veo que tenía razón. Cada persona aquí es como una flor diferente, con su propia historia, su propia belleza. Hizo una pausa, sus ojos encontrando los de su padre. Papá, siempre dijiste que un buen jardinero sabe que algunas semillas tardan más en germinar. Tu paciencia, tu amor incondicional, transformó no solo mi vida, sino tocó a cada persona en esta sala. Me enseñaste que la verdadera medicina comienza en el corazón, así como el verdadero jardín comienza en el amor del jardinero. El suave sonido de copas tintineando llenó el ambiente, pero fueron las lágrimas silenciosas, las sonrisas genuinas y las miradas transformadas las que realmente marcaron ese momento. Isabella se acercó a Ramón una vez más, esta vez sosteniendo algo precioso entre sus manos, un pequeño cuaderno de tapa gastada. Encontré esto entre las cosas viejas de Alejandro, dijo suavemente. Son dibujos de flores que él hizo después de empezar a visitar tu jardín. Cada página tiene una lección que tú le enseñaste. Ramón abrió el cuaderno con cuidado, sus manos ásperas contrastando con la delicadeza de las páginas. Allí estaban los dibujos sencillos de rosas, margaritas y orquídeas, cada uno acompañado por anotaciones en la letra de Alejandro. Paciencia, como don Ramón me enseñó hoy, algunas flores necesitan tiempo para mostrar su verdadera belleza. Perseverancia, las rosas más bonitas crecen en suelo difícil. Amor, el mejor fertilizante para cualquier jardín. Las páginas del cuaderno contaban una historia de transformación, no solo de Alejandro, sino de toda una familia. Isabella se sentó junto a Ramón, sus ojos recorriendo las páginas con una nueva comprensión. «Sabes, Ramón», dijo en voz baja, «pasé tanto tiempo tratando de proteger a Alejandro de lo que yo consideraba inferior, que casi lo impedí de crecer. Tú, con tus manos en la tierra y tu corazón abierto, le enseñaste a mi hijo lecciones que ninguna universidad cara podría enseñarle». Victoria, observando la escena desde su rincón cada vez más solitario, comenzaba a sentir algo diferente en su propio corazón. Las paredes de prejuicio que había construido a lo largo de los años comenzaban a mostrar sus primeras grietas. Observaba a Isabella, su eterna aliada en cuestiones de clase y estatus, abrazando una nueva forma de ver el mundo. La noche avanzaba, pero las transformaciones que ocurrían en ese salón eran atemporales. La boda se había convertido en mucho más que una unión entre dos personas, era un testimonio vivo de que el amor verdadero, como las flores más bellas, tiene el poder de romper a través del concreto más duro, transformando terrenos áridos en jardines florecidos. Y allí, entre risas y lágrimas, entre brindis y bailes, se revelaba una verdad simple. A veces es necesario un jardinero humilde para enseñar a las personas más privilegiadas cómo cultivar lo que realmente importa en la vida. El amor, como las flores más resistentes, encuentra la manera de crecer en los lugares más improbables, transformando no solo un matrimonio, sino corazones que durante mucho tiempo habían olvidado cómo florecer. El jardín del salón de fiestas se había transformado en un santuario de confesiones bajo la suave luz de la noche. Las flores plantadas por Ramón creaban un escenario mágico donde los secretos guardados durante mucho tiempo finalmente encontraban su voz. Isabella, sentada en un banco de mármol apartado de la música, observaba a su hijo y a Carmen bailando a lo lejos, sus dedos tocando distraídamente los pétalos de una rosa blanca que había caído a su lado. El perfume de las flores traía recuerdos que había intentado enterrar durante tanto tiempo, como semillas profundas esperando el momento adecuado para germinar. Fue en ese momento que Ramón la encontró, llevando 2 copas de agua con limón.
El jardinero notó cómo ella parecía diferente ahora, la postura rígida había dado paso a algo más natural, como una flor finalmente permitiéndose curvarse al viento. Las transformaciones más bonitas, dijo, ofreciéndole una de las copas, suelen comenzar en los lugares más improbables. Se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa que Isabella pronto redujo, moviéndose unos centímetros más cerca. Ramón, comenzó ella, su voz temblando ligeramente, necesito compartir algo que he cargado durante años. Un peso que ha estado doliendo mi corazón más de lo que jamás admití. Hizo una pausa, tomando un sorbo del agua con limón para ganar coraje. Cuando Alejandro era pequeño, tenía un sueño diferente al que planeé para él. Quería ser jardinero. Isabella sostuvo la copa con más fuerza, como si buscara apoyo para continuar. Tenía solo 10 años cuando descubrí su secreto. Pasaba cada momento libre en el jardín de la mansión, al lado del señor Manuel, nuestro jardinero en ese entonces. Un hombre sencillo, pero con una sabiduría que solo ahora empiezo a comprender. Sus manos temblaban mientras continuaba. Un día, encontré un cuaderno escondido en el cuarto de Alejandro. Estaba lleno de dibujos de flores, anotaciones sobre plantas, pequeños secretos sobre cómo hacer crecer las cosas. Cada página revelaba un amor tan puro por la naturaleza, y yo. Su voz falló. ¿Qué hiciste, Isabella?, preguntó Ramón suavemente, sin juicio en su voz. Lo destruí todo, confesó ella, las lágrimas ahora cayendo libremente por su rostro. No solo rasgué todas las páginas de ese cuaderno, sino que despedí a Manuel al día siguiente. Prohibí cualquier mención de jardines o flores en nuestra casa. Transformé el sueño de mi hijo en algo prohibido, vergonzoso. En el salón, Carmen se había quitado los tacones y bailaba descalza con Alejandro. La visión de ella, tan libre y feliz, contrastaba dolorosamente con los recuerdos que Isabella compartía. Después de ese día, continuó Isabella, comencé una campaña implacable para moldear a Alejandro en lo que yo pensaba que debía ser. Contraté a los mejores tutores, lo matriculé en las escuelas más prestigiosas, planifiqué cada minuto de su vida. Sofocaba cualquier chispa de interés por cosas que consideraba por debajo de nuestra posición social. Victoria, que se había acercado en silencio, dejó escapar un pequeño sollozo. Los demás se volvieron, sorprendidos por su presencia, pero ella no intentó ocultar sus lágrimas. Yo también tengo una confesión, dijo Victoria, su voz despojada del orgullo habitual. Mi padre también era jardinero. Las palabras salieron como si liberaran un secreto guardado durante mucho tiempo. En un pequeño pueblo, él cuidaba los jardines más hermosos que jamás he visto. Sus manos eran ásperas como las tuyas, Ramón, pero su corazón era el más gentil del mundo. Victoria se quitó los caros zapatos, dejando que sus pies tocaran la hierba por primera vez en décadas. Cuando conocí a Eduardo Ruiz, vi una oportunidad para escapar de la pobreza. Pero el precio fue negar todo lo que era. Hice que todos juraran nunca mencionar mis orígenes. Construí una. Murió de arrogancia a mi alrededor, despreciando todo lo que me recordaba de dónde venía. Isabella se levantó y, por primera vez en años, abrazó verdaderamente a su cuñada. No un abrazo protocolar de eventos sociales, sino un abrazo de comprensión y perdón mutuo. Hay algo más que necesito confesar, dijo Isabella, volviéndose hacia Ramón. Cuando Alejandro nos contó sobre Carmen, hice algo terrible. Contraté un investigador para descubrir todo sobre su familia. Su voz bajó a un susurro. Descubrí sobre su esposa, María, cómo se fue demasiado pronto, dejándote solo para criar a Carmen. Descubrí cómo vendiste tu pequeño terreno de flores para pagar los estudios de ella. Ramón sintió su corazón apretarse con la mención de María, pero Isabella continuó, usé esa información para tratar de convencer a Alejandro de que dejara a Carmen. Le dije que venía de una familia inestable, que no tenía las conexiones sociales necesarias. Pero, ¿sabes lo que mi hijo me respondió? Sonrió a través de las lágrimas. Me dijo, mamá, el señor Ramón vendió todo lo que tenía para darle educación a su hija. ¿Qué otro dote podría querer más que ese amor? Carmen y Alejandro se acercaron, atraídos por la intensidad del momento. ¿Mamá? Alejandro llamó suavemente. ¿Está todo bien? Isabella se volvió hacia su hijo, sus ojos brillando con una nueva luz. Mi amor, ¿me perdonas? ¿Por todos los sueños que traté de podar? ¿Por cada vez que intenté transformarte en alguien que no eras? Alejandro abrazó a su madre, fuerte y largo. Mamá, a veces necesitamos perder el camino para encontrar el verdadero norte. Míranos ahora, una familia de jardineros y médicos, todos aprendiendo a cultivar algo nuevo. Victoria se quitó el collar de perlas que siempre usaba, símbolo de su estatus social. Papá solía decir que la tierra tiene memoria, dijo, arrodillándose para tocar el suelo. Que guarda nuestras historias, nuestras lágrimas, nuestros sueños. Pasé tanto tiempo huyendo de esos recuerdos. Carmen se arrodilló a su lado,
tomando un puñado de tierra en sus manos. Cuando era pequeña, dijo, papá me enseñó que cada grano de tierra tiene una historia que contar. Que las flores más hermosas no solo crecen de la buena tierra, sino del amor de quien las cultiva. Isabella observó a las dos mujeres arrodilladas en la hierba, y algo dentro de ella se transformó completamente. Se quitó sus propios zapatos de lujo y, por primera vez en décadas, permitió que sus pies descalzos tocaran la tierra. ¿Sabes lo que más descubrí sobre ti, Ramón?, dijo suavemente. Descubrí que cada domingo visitas la tumba de María, llevando las mismas margaritas que a ella le encantaban. Descubrí que, incluso en los momentos más difíciles, nunca dejaste de sonreírle a Carmen, nunca dejaste que ella sintiera el peso de tu dolor. Ramón sintió lágrimas silenciosas correr por su rostro. María siempre decía que el amor es como un jardín, necesita cuidado diario, paciencia y fe. Incluso cuando no vemos las flores, debemos creer que aparecerán. La noche avanzaba, pero algo nuevo apenas comenzaba allí, en ese jardín de confesiones y nuevos comienzos. Isabella, Victoria y Ramón se sentaron en círculo en la hierba, compartiendo historias que jamás imaginaron revelar. El perfume de las flores se mezclaba con las lágrimas de curación, creando una fragancia única de renovación. Las flores más raras, dijo Ramón suavemente, son aquellas que nacen del coraje de empezar de nuevo. Y miren este jardín ahora, está floreciendo con las flores más preciosas de todas, verdad, perdón y amor. Y así, bajo el cielo estrellado, en un jardín plantado con amor y regado con lágrimas de transformación, florecía una nueva familia. Ya no dividida por clases sociales o prejuicios, sino unida por el mismo suelo fértil del amor verdadero. Cada confesión, cada lágrima, cada abrazo era una semilla plantada en suelo fértil, prometiendo un jardín aún más bello en el amanecer que se acercaba. La madrugada se aproximaba suavemente, pero nadie en el jardín parecía notar el paso del tiempo. Las confesiones de la noche habían creado un espacio sagrado donde las horas fluían de manera diferente, marcadas no por minutos, sino por momentos de verdad y transformación. Isabella, aún sentada en la hierba con los pies descalzos, sacó del bolsillo de su vestido un pequeño paquete de tela. Sus manos temblaban ligeramente mientras lo desdoblaba, revelando pedazos amarillentos de papel. Alejandro llamó a su hijo, que se acercó con Carmen. No destruí todas las páginas de tu cuaderno de jardín. Su voz falló con la emoción. Guardé algunas, tal vez porque, incluso en ese momento, una parte de mí sabía que estaba equivocada. Alejandro se arrodilló junto a su madre, con los ojos muy abiertos al reconocer su propia letra infantil. Allí estaban sus dibujos de rosas, sus anotaciones sobre cuándo plantar margaritas, pequeños secretos sobre cómo hacer que las flores crecieran fuertes. Dijo, tocando uno de los dibujos con delicadeza, fue el señor Manuel quien me lo enseñó. Decía que cada flor tiene su propia personalidad, como las personas. Se giró hacia Ramón con una sonrisa. Exactamente como siempre dices, papá. Victoria se acercó, sus ojos fijos en los dibujos. Mi papá solía decir lo mismo, susurró. Llamaba a las rosas, señoras orgullosas, y a las margaritas, chicas bailarinas, punto. Una suave risa escapó de sus labios, mezclada con lágrimas. Durante tanto tiempo traté de enterrar estos recuerdos. Carmen, que estaba examinando los dibujos por encima del hombro de Alejandro, de repente soltó una exclamación de sorpresa. Papá, mira esto. Señaló una de las páginas. Son exactamente las mismas instrucciones que tú me diste cuando era pequeña, sobre cómo cuidar las orquídeas. Ramón se inclinó para ver, y una sonrisa iluminó su rostro. Porque son verdades universales, mi pequeña flor. El amor por las plantas, el cuidado por la vida, son conocimientos transmitidos de corazón a corazón, sin importar nuestra origen. Isabella sostuvo la mano de Victoria, un gesto que habría sido impensable hace solo unas horas. Pasamos tanto tiempo construyendo muros, dijo suavemente, que olvidamos cómo es vivir en un jardín abierto. En ese momento, Sofía, la organizadora de la boda, se acercó tímidamente al grupo. En sus manos, llevaba su tablet con todos los protocolos cuidadosamente planeados para el evento. Tras un momento de vacilación, apagó el aparato. Sabéis, dijo, sentándose en la hierba con ellos, en 15 años organizando bodas de la alta sociedad, nunca vi algo así. Algo tan real. Alejandro sonrió hacia ella. A veces necesitamos dejar los protocolos de lado para que la verdad pueda florecer. Miró a su madre. ¿Cómo lo estás haciendo ahora, mamá? Isabella respiró hondo, el aire de la noche impregnado con el perfume de las flores. ¿Sabéis qué más guardé todos estos años? Sacó otro objeto de su bolso, una pequeña llave dorada. Esta es la llave del jardín de invierno de la mansión. Después de despedir al señor Manuel, cerré ese lugar y nunca volví a entrar. Lo convertí en un símbolo de todo lo que quería olvidar. Extendió la llave hacia Ramón. Creo que es hora de devolverle la vida a ese jardín. Con tu ayuda,
Por supuesto, si aceptas. Ramón tomó la llave con sus manos callosas, sintiendo el peso de todo lo que representaba. ¿Sabes lo que siempre decía María? Su voz era suave con el recuerdo. Que un jardín nunca muere por completo. Incluso después del invierno más riguroso, siempre hay una semilla esperando despertar. Carmen abrazó a su padre, sintiendo las lágrimas mojarle la mejilla. Mamá tenía razón, papá. Como siempre. Victoria se quitó los pendientes de diamantes, colocándolos cuidadosamente sobre la hierba. Mi papá tenía un dicho, compartió. La tierra no se preocupa por las joyas, solo por el amor de las manos que la trabajan. Sonrió a través de las lágrimas. Me llevó toda una vida entender lo que quería decir. La luz de la mañana comenzaba a teñir el cielo de rosa cuando los primeros pájaros iniciaron su canto. El grupo permanecía sentado en círculo en el jardín, unidos por verdades reveladas y muros derribados. Ramón, llamó suavemente Isabella, hay algo más que necesito decirte. Ese investigador que contraté, descubrió algo más. Sobre Manuel. El corazón de Alejandro dio un salto. Isabella continuó, él aún vive. En una pequeña casa en las afueras de la ciudad, donde mantiene un jardín comunitario para niños necesitados. Alejandro no pudo contener las lágrimas. Manuel, su primer maestro en el mundo de las flores, el hombre que había sembrado las primeras semillas de amor por la naturaleza en su corazón, estaba vivo y todavía cultivando sueños. Podríamos visitarlo, sugirió Carmen amablemente. Todos nosotros. Mostrarle que aquellas primeras semillas que plantó, sonrió hacia su esposo, florecieron de maneras que nadie podría imaginar. El sol naciente comenzó a iluminar el jardín, revelando el rocío en los pétalos como pequeños diamantes naturales. Victoria observó las gotas brillantes y sonrió. ¿Sabes qué es lo que más extraño de mi padre? La forma en que llamaba al rocío de la mañana, lágrimas de alegría de las flores, punto. Isabella se levantó, ayudando a Victoria a hacer lo mismo. Sus vestidos de fiesta estaban manchados de césped y tierra, pero ya ninguna de las dos se preocupaba por eso. Creo que es hora de comenzar nuestro nuevo jardín, dijo. No solo el jardín de invierno de la mansión, sino este. Tocó su corazón. El jardín que realmente importa. Ramón observó al grupo a su alrededor, su hija radiante, su yerno con los ojos brillantes de amor y propósito, Isabella y Victoria con sus máscaras sociales finalmente abandonadas. ¿Saben qué diría María sobre este momento? Sonrió, recordando la risa musical de su esposa. Ella diría que a veces necesitamos perdernos completamente para encontrar el camino de regreso a casa. Carmen tomó un puñado de tierra, dejando que se deslizara suavemente entre sus dedos. Y a veces, completó, el camino de regreso a casa nos lleva a lugares que nunca imaginamos que existían. El sol ahora bañaba completamente el jardín, haciendo que las flores brillaran con una luz nueva. Era como si la misma naturaleza celebrara las transformaciones que habían ocurrido esa noche mágica. Es hora de irnos, dijo Alejandro suavemente, ayudando a todos a levantarse. Pero no es un final, ¿verdad? No, respondió Ramón, guardando la llave del jardín de invierno con cuidado. Es solo el comienzo. Porque los mejores jardines, como las mejores historias, crecen un poco más cada día. Y así, mientras nacía el nuevo día, ese grupo improbable dejó el jardín transformado. Ya no eran solo la familia del novio y la familia de la novia, separadas por muros de prejuicio y clases sociales. Eran jardineros, todos ellos, aprendiendo juntos a cultivar algo mucho más valioso que flores, el amor verdadero, que como las semillas más resistentes, siempre encuentra una manera de florecer. No olviden dejar sus opiniones en los comentarios. Si les gustó y quieren más historias intensas como esta, denle like y suscríbanse al canal. Eso ayuda a que nuestro canal crezca y nos permite traer más aventuras emocionantes para ustedes. Hasta la próxima historia.